Entonces, Sois los mejores. Lo primero es que normalmente cuando hacemos estas cosas, pues el director se marcha y no se ve su propia película, eso es lo normal. Y sin embargo, al final, bueno, en fin, ha habido una movida y nos hemos marchado para el último corto, que no lo hemos podido ver, pero tú estabas sentado desde el principio y además te he visto emocionado. Y eso me parece bonito y me gustaría que lo desarrollaras un poco también. Bueno, esto es mi vida. O sea, y luego hay muchas cosas que no veo por vergüenza. Claro, sabes, bueno, ha sido un aprendizaje. Al final hay muchas cosas que yo nunca pienso, esto ahora lo haría de esta manera, ¿no? Porque al final cada película es perfecta tal y como es, no es mejorable porque se hizo en su momento de la mejor manera posible, es su versión más perfecta, porque no existen realidades paralelas y tampoco soy yo Zack Snyder como para coger una película y me la vuelvan a hacer en blanco y negro y ya me lo enseñaron, ¿no? La de Superman en 4 tercios, como, ¿qué andas, tío? Pero bueno, quiero decir que cuando la ves dices, es que es la mejor versión que podía haber sido. Y pues la he visto con mucha ternura, he visto todo. Sí que he visto que antes igual le metía más humor a las pelis, a los cortos, algo que igual he ido perdiendo según me he ido poniendo viejo y cenizo. Pero bueno, no sé, por eso, con ternura y viendo también una evolución, por supuesto. Otra cosa que también en la que me he fijado es, viendo los créditos, una cosa que, bueno, yo estos cortos ya los había visto, pero nunca me había dado cuenta de que la dirección de arte es de tu hermana, que además es un elemento yo creo que muy importante en todos estos cortos, en fantasía en general, pero en estos como más concretamente. Sí, bueno, Izaskun desde Jugando con la Muerte, porque mi hermana es arquitecta, y en la casa de Jugando con la Muerte es un plató que hicimos con madera, nunca habíamos hecho ningún plato, o sea, no nos habían enseñado. O sea, todo lo que hemos hecho en las películas, en los cortos, era I+D puro, o sea, no veníamos de ninguna escuela donde nos habían enseñado cómo hacer las cosas. Entonces digo, bueno, un plato, ¿cómo se hace? Bueno, pues se ponen tablas en un espacio y le ponemos papel de pintar de este tal, no sé qué, vamos a Leroy Merlin, compramos unas puertas y tal y cual. Y bueno, de hecho, el plato se construyó en la cancha de baloncesto de mi instituto. O sea, me dejaron ahí 4 días, y además justo eran vacaciones, creo que era Navidad. Y nada, le dije a mi hermano, oye, tú eres arquitecta, tú sabes hacer una casa. Si yo te digo, me puedes hacer 4 habitaciones con unas paredes así, de madera, me puedes hacer, ¿no? Y bueno, desde entonces se dedica a ello. Ya ha hecho, mis películas también las ha hecho ella. Y luego pues el resto de los técnicos también. Gorka Gómez, por ejemplo, el vídeo de foto es desde el pez plomo hasta Gaua, quitando el bosque negro que no lo pudo hacer él. Todo lo ha hecho él. A Camboya nos fuimos juntos. Y bueno, yo en principio intento seguir trabajando con la misma gente, porque me funcionan, me entienden, me soportan, importante, y funcionamos bien, entonces hay que cuidar a la familia. También has mencionado Camboya, claro, los monstruos no existen, no es que sea que no transcurra en el País Vasco, es que directamente no transcurre en el continente europeo. Entonces a mí me gustaría un poco que nos contaras la producción, porque yo no sé si eso fue muy complicado. Bueno, esto fue un encargo porque una ONG que se dedicaba pues, al tema de a luchar contra la pederastia en Camboya, vieron Jugando con la Muerte y se me acercaron, me dijeron, oye, estábamos pensando para promover un poco la actividad que hacemos allí, pues a ver si queríamos hacer un corto para difundir un poquito el mensaje de la ONG y tal y cual. Y bueno, me lo propusieron así, me dijeron, no tenemos mucho dinero, os podemos pagar el viaje. Y entonces fue como, vale, con esa premisa sobre pederastas en Camboya, básicamente me dijeron eso, yo cogí y hice una historia que funciona con una voz en off, por lo tanto no necesito que haya actores hablando, actuando,
excepto el profesor. Y bueno, la idea era un equipo ultra reducido. Fuimos una semana a Camboya, un equipo de 4 personas. Íbamos Gorka con... Era justo una época que salieron las Canon Mark II estas, las como eran DSLR, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo? La 5D, sí. Pero tienen un nombre, DSLR o... DSLR, ¿no? Vale, fue justo esa época, entonces de repente podíamos conseguir un look cinematográfico con las lentes fotográficas, con las 5Ds. Entonces fuimos Gorka con una 5D, Zabala, otro colega, con otra 5D, yo, que hacía de producción y sonido, otro de producción y... en principio éramos 4, nos pagaban el viaje 4. Pero yo les dije, bueno, la historia es esta. Esto es adaptable, es de un niño que vive con su abuela y bueno, va a ser como su historia tal y cual. Necesitamos un colegio en el que conoce a un blanco que resulta que es majo, pero al final resulta que no. Parece que es majo y resulta que no. Y luego cuando llegamos allí, lo que hicimos fue 3 días de casting en un colegio con niños y tal y cual, y localizaciones, y en 4 días lo rodamos entero. Para el actor les dijimos, bueno, ya en el casting que hagamos allí cogemos a un blanco de por ahí, y me dijeron, no, fijo que es piedrasta. Así me dijeron, no. Y dijeron, pagamos el vuelo de alguien más, algún actor, y os lo lleváis a nosotros, ¿vale? Y entonces fuimos un equipo de 5. Y fue así, fueron 3 días de localización y casting, y 4 días de rodaje. Un poco con ese tono documental, cámara al hombro, que funcionaba muy bien con ese tipo de cámaras, ese funcional naturalista, jugando mucho detrás de elementos, una cámara inestable, como si alguien estuviera vigilando al niño todo el rato, ¿no? Un poco jugando con eso. Y la verdad es que fue una experiencia súper bonita. Bueno, yo tengo también que barrer un poco para casa, como sabréis los que estáis aquí, luego por la tarde es la Cazulutón. Y gente de nuestra edad, todo el mundo ha jugado alguna vez a la llamada de Cthulhu, eso es así. Y yo noto cierta influencia de Lovecraft en los cortos, sobre todo en el del Bosque Negro, mezclado con Ghouls and Goblins, y en el Pez Plomo, que es la más obvia, ¿no? Entonces no sé si podrías hablar un poco de ese tema también. Pues hay un corto que no lo habéis visto, que es anterior a todos estos, que es una adaptación del otro lado, de Formullón. Yo sí lo he visto. De hecho, sí, bueno, igual lo íbamos a echar, pero al final no sé por qué fue... Pues que dijiste que ni de coña. Vale, fue por eso, vale, pues perdonad. Algún día lo veremos. Venga, si echáis, el otro día me dijeron, que antes me han dicho que igual le echan agua en blanco y negro, ¿sabéis que va a salir agua en blanco y negro? Bueno, sí. Pues en la versión de Blu-ray ya viene una versión en blanco y negro, pero en grande no se ha visto en ningún lado. Si la echamos aquí, echamos el corto primero. Está firmado ya, ¿eh? Sí. Está grabado. Que además es en blanco y negro. No vale bastante. No. Os lo prometo. Pero bajo vuestra responsabilidad también, ¿eh? Entonces, pues sí, a ver, a mí la uni, Lovecraft me pegó fuerte. O sea, me leí todo. De hecho, yo lo descubrí antes como literatura, antes que con el juego. De los pocos que pueden decir Sí. eso. Hombre, sí que había jugado a Alone in the Dark, al Quake, me acuerdo que al final salía su figuras, al Darkseid. Muy guapo. El Eternal Darkness de GameCube, ese es muy bueno. No, porque no tenía la GameCube. Vale. Pero bueno, sí, o sea, me ha influido mucho. No he hecho, quitando el corto de From Beyond, no he hecho nada explícitamente Lovecraftiano, ¿no? Porque al final, o sea, el Bosque Negro puede ser un poco, pero es más... O sea, tiene un punto... Es más para dibujería, ¿no? Sí, pero Más la transformación es bastante grotesca, digamos. Sí, pero bueno, eso bueno, Conan también, ¿no? Sí, bueno, de hecho es que, Eran colegas. para quien no lo sepa, Hogwarts y Lovecraft eran colegas y transcurre todo el mismo mundo compartido. Que mejor que el de Marvel, porque hay monstruos de tentáculos y... Sí. Pero bueno, sí, yo creo que algo, o sea,
influencia hay seguro, ahora tampoco te sabría decir. En el pez plomo, pues bueno, sí, bueno, es un poco Innsmouth. Sí, porque hay una sirena, pero no es exactamente una Bueno, sirena, no sé, eso es. hay híbridos, Sí. Los viejos que dan miedo, Sí, eso es. que también son del mundo real. Bueno, pues vamos a aprovechar para que hagáis vosotros vuestras preguntas, lo que queráis. Ahora le voy a Juan el micro. Venga, levantad la mano. ¿Quién quiere decir algo? A ver, bueno, pues aquí. ¡Ay! Toma. Gracias. A ver, Paul, yo te he entrevistado un montón de veces, ya sabes, pero esta faceta cómica que he visto en tus cortos me ha pillado por sorpresa. ¿Te has planteado en algún momento recuperar un poquitillo esa faceta o incluso mezclar con, que sé que te gusta bastante el tema de las artes marciales, sé que tu sensei ha estado un poquito en tus producciones y demás, recuperar un poquitillo esto y dejarnos un poco huérfanos de tu terror, que sería bastante dramático, pero quizás variar un poco más? Bueno, o sea, me has dado en tantas dianas, o sea, sí, o sea, ese golpe en la pequeña China es una de mis pelis favoritas, me he tragado todo lo de Jackie Chan, bueno, yo he practicado Wushu desde los 16 años, hasta que ya no, la cerveza ganó, pero bueno, me tragaba todas las de Gordon Liu, las de Jet Li, bueno, pues, y si además, yo qué sé, ¿no? Esta como es la de los 8 vampiros de oro, o sea, me encanta, o sea, cuando se mezcla Kung Fu con género, me flipa, y también con humor, ¿no? Todas las de Jackie Chan tienen siempre ese punto de humor que me encanta, y por supuesto, me encantaría. Y cuando me preguntan si haría alguna otra cosa, que no es género fantástico, terror, mis pelis y cortos tampoco son de terror como tal, creo yo, o sea, es más fantasía oscura. Pero sí, desde luego, o sea, lo otro que haría sería sin duda comedia negra, artes marciales y bueno, siempre intentaría con algo de fantástico, porque es lo que más me gusta, pero desde luego, sí. Hola. ¿Qué tal? Lo que él ha dicho también, mi pregunta va por el mismo sitio, y tú es de lo primero que has dicho también, que dices, cada vez meto menos humor en los cortos, pero en las pelis también, realmente Reventai es mucho más cachonda, mucho más gamberra que algo. ¿Por qué crees que puede ser eso? O sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿quieres que te tomen en serio? O sea, ¿quieres ser Oliver Lasse? No. No, pero sí, lo he pensado viéndolos. Es verdad que el del bosque negro tiene el chiste final, ¿no? Pero digo, coño, es que en las pelis también, ¿por qué crees que puede ser? Y luego otra, en el pez plomo, no se ve a la sirena y es súper evocador, o sea, se la escucha, es como... Yo hacía eso, 18 años que no lo veía el corto y me acordaba muy bien, pero del punto del final no recordaba si salía o no. ¿No la hiciste porque no tenías pasta para hacerla y luego te desquitaste con todo lo que has hecho después, sacando un mogollón de criaturas? ¿O siempre fue esa la idea, de que no se viera? Bueno, pues tú y yo nos conocimos rodando Plutón Verbenero. La primera vez que yo vine en autobús a Madrid fue porque conocí a Jorge Enrique Echevarría, que me metió como video assistant en Plutón Verbenero y Edu hacía el making of. Y los dos sufrimos como hermanos esa odisea terrorífica. Y desde entonces somos colegas. Lo del humor, no sé por qué es, pero tengo muchas ganas de volver de hacer cosas con humor. De hecho, la próxima peli que estoy preparando bebe un poco del pez plomo. Tiene ese rollo de marineros locos, borrachos. Va un poco por ahí. Pero bueno, ya veréis. Y yo con Sinat me reí mucho. Así que yo creo que Oliver Laxe tiene mucho humor. Pero sí que puede ser que como que intentas hacer cosas un poco más serias y sin querer te desprendes de la vena del humor, ¿no? Es como que los dos géneros más malditos son el género fantástico y la comedia. Y a mí personalmente la más difícil me parece la comedia. Y el super, si hay algún género que está por encima de todos los demás, el que más te puede elevar, digamos, ahora que se elevated, es la comedia. Porque si te hace reír, no hay nada más puro que eso.
Porque sentirte mal por ver un dramón, más o menos lo puedes conseguir, pero sacar una carcajada, eso sí es jodido. Y eso, pues, tengo ganas de hacerlo. Volverá el humor a mi vida. Pero... Eso es muy bonito, un aplauso sí. para eso. Y lo último que me has dicho... No, lo de la sirena. Ah. Siempre fue así. A ver, en ese momento yo hubiera preferido hacer un animatrónico gigante, o sea, una cosa así me encantaría. A mí me gustan los monstruos, soy ultra fan de Jim Henson, o sea, os comenté antes en la entrevista que me han hecho, por ejemplo, el cuentacuentos de Jim Henson es una de mis obsesiones de siempre. Y en ese momento me hubiera encantado poder hacer una sirena, un monstruo, y me gusta. Yo soy más de enseñar que de evocar. Porque me gusta, en general. Hola, que me hace gracia que ambos digan lo del humor y incluso tú diciendo que has perdido cuando te recuerdo que tu última película llevaste la coña de la comida de culo hasta el último plano. O sea, me parece... Eso es gracioso, o sea, realmente toda la película está hecha por él, en base a esa coña. O sea, es bastante gracioso. Bueno, o sea, puede que la reflexión desde fuera sea graciosa. Yo no lo concebí como algo para que la gente se ría, sino, de hecho lo que intenté fue hacerlo lo más bello posible. O sea, la película trata sobre la represión de los poderes, en este caso de la Inquisición, ¿no? Que lo que hace es recortar las libertades. Entre ellas, las libertades sexuales, ¿no? De quien quiera amar como le dé la gana. Y dentro de las mentiras que crearon los inquisidores para reprimir a la gente en esa época, diciendo que había brujas, que no las había, era todo mentira, y el tema de los aquelarres fue un invento de la élite intelectual europea de la época, porque en esa época ya no estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de la Edad Moderna europea, donde los grandes absolutismos están delimitando ya las fronteras entre los países. Y eso es como la ley antiterrorista, escoger y decir, vamos a crear un canon para quitarle todas las leyes garantistas en un juicio a la persona que nosotros nos dé la gana. Y justo la Inquisición golpeó en todas las fronteras. Si tú coges, es algo de lo que no se habla mucho, pero tú coges, por ejemplo, los Pirineos, justo, cuando se firma el tratado de los Pirineos entre Francia y España, que es ya cuando se delimita la frontera que tenemos hoy en día, las brujas desaparecen. No hay ya más casos de Inquisición. Por algo será, ¿no? Entonces, bueno, me estoy enrollando de la hostia. El tema es que yo lo que quería hacer en esta película era un poco toda esa imaginería que crearon estos hijos de puta, que no sé, que nos fascina, y a mí me fascina, ¿no? Todos los aquelarre, el macho cabrillo, todo eso. Coger toda esa imaginería que siempre me ha gustado porque me la cuento siempre desde niño, y recogiendo la resignificación de la bruja como un personaje poderoso que se enfrenta al status quo y demás, hacer un canto hacia la libertad, ¿no? Y para eso también coger todos los elementos más sórdidos que tienen esos eventos, como por ejemplo el oculus infame, que es el beso en el orto, como pacto con el diablo, y convertirlo en un pacto de libertad. O sea, en algo que, oye, que no pasa nada, ¿no? O sea, es algo como supuestamente lo más feo y sucio que hay en el mundo, parece ser darle un beso en el ano. Pues igual no, sí está, sí, pero bueno, en este caso son es una pareja y si está limpito, ¿qué tiene de malo? ¿No? Entonces es coger un poco lo que se supone que es lo más sucio y llevarlo y elevarlo a para mí lo más bello. Tú dices que a ti te generó, tú te reíste, bueno, es bueno también. Que lo llevaras hasta el último plano fue lo que realmente la gracia que me hizo al verlo no fue todo eso, sino que es como, vale, está hablando de un poco todo lo que estás diciendo, tal, pero es como, no, es hasta el final lo llevamos, o sea, hasta el final, ahí fue como, a ver, esto sí tiene cierta gracia. Sí, ese plan, hostia, lo ha hecho. Lo ha hecho, claro, no, es que, sí, además, yo la vi justo en Sitges y fue como, no creo que sea tal,
Y ese último plano acercando fue como, sí, lo ha hecho, a tope. O sea, me parece gracioso. Sí. Bueno, de hecho, ese plano es un poco, yo digo que es como un termómetro para el espectador. Hay gente que se va a enfadar. Yo digo, es tu movida. Hay gente que se va a emocionar y va a ser una lágrima y decir, qué bonito. Y hay gente que se va a reír. Bueno, pues es un poco para eso, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta como director, la voy a condensar muy rápido, pero son 3 cosas. ¿Qué dificultades has encontrado? Porque veo que grabas mucho en exteriores y de noche, que me parece algo bastante jodido la iluminación en esas situaciones. Veo que también trabajas mucho con criaturas y no sé si a la hora de dirigirlos hay algún tipo de... Pues, al final es un actor, pero que está debajo de 20.000 capas de FX, etcétera, etcétera. Y luego también, ya que habéis comentado lo de Gawa, el tema de trabajar una escena de desnudo me parece complicado. Trabajar una escena de una orgía me parece mucho más complicado. ¿Qué dificultades has podido encontrar? O al final tampoco es para tanto y nosotros como espectadores sí que tenemos la idea de, hostia, eso tiene que ser bien jodido. No, bueno, siempre es jodido, El cine siempre es jodido, hasta un drama doméstico es complicado, o sea, hacer pelis es siempre un reto para el equipo. Pero sí que es verdad que cuando ruedas de noche en un bosque, pues es más difícil que de día. De todas maneras, de noche, bosque, solo he hecho en Gawa. En los cortos no hay bosques nocturnos, en Irati hay algo, y en Ermentari también, cuando llega el pueblo con las antorchas y tal, ahí también hay algo de noche. Pero sí, desde luego es más complicado, porque hay que iluminar, las jornadas son más cabronas. Además, a mí me gusta rodar en invierno, porque quiero que las ramas tengan ese punto black metal. Pues es más complicado, sí, desde luego. Y aparte, en el caso del agua, retratar la noche si quieres una noche con profundidad, no puedes llenarlo de niebla, porque la niebla te levanta la noche. Pero si quitas la niebla, no tienes textura. Entonces es jodido, a nivel técnico es bastante complicado. Y luego sí que es verdad que a mí me encanta rodar en localizaciones naturales, todas mis películas en general. Por un lado porque yo no puedo construir platos, o sea, no tengo ese dinero. No, yo no, excepto en Gawa, que ahora hablaremos, la última escena es un plato. Pero yo prefiero rodar en localizaciones naturales porque ya está vivo. Tú pones la cámara en un bosque y está lleno de peña. O sea, no hay ninguna persona, pero está lleno de gente. Hay árboles, hay musgos, hay setas, hay un bicho que pasa de aquí para allá. Y a mí eso me encanta. Yo soy una persona muy asilvestrada. Desde niño siempre he ido al monte, me encanta perderme en la naturaleza y es donde más a gusto estoy. Y cuando ruedo, estoy brincando del combo de los actores como Heidi. Me encanta. Y de hecho, siempre hago ese símil. Cuando Heidi se va a Frankfurt, para mí es como... Cuando yo estoy triste es como Heidi en Frankfurt. Quiero volver a los Alpes. Siempre. Y luego me has preguntado lo de los animatrónicos. Los animatrónicos, animatrónicos o protésicos en general, lo que sí que, ya desde el propio diseño de las criaturas, soy muy fan de todo este tipo de cine, entonces yo ya diseño las criaturas, luego esos diseños se los paso al técnico de prótesis, y luego los actores que están detrás de las prótesis suelen ser muy amigos míos. Por ejemplo, Elías, que aquí ¿dónde la habéis visto? Bueno, en El Bosque Negro es uno de los bichos cadavéricos, en Dardar es Elías, y luego en Ermentari hace de un diablo, en Irati hace todas las criaturas protésicas que aparecen, quitando las mías, y en Gawa es Akerbels, Inguma y Gaweko. O sea, es el mismo actor, es como mi Doug Jones. Elías, y aparte es mi colega de birras, es mi mejor amigo. Entonces, bueno, es complicado, pero es algo que me flipa. Y luego trabajo con técnicos muy buenos. En este caso con Nacho, que acaba de ganar un Goya por
cautivo, tenía que haber ganado por Java. Pero es un crack y bueno, al final mola. A mí me gustan ese tipo de retos, siempre. Ese tipo de retos técnicos para crear esas criaturas o crear esas escenas fantásticas. Hola, muchas gracias por el Elementary. Es mi película favorita. Te quería preguntar, una de las razones por las que me encanta Elementary no es solo por la parte de ficción, de fantasía, sino por la parte histórica. Y veo que entiendes bastante del tema y te quería preguntar si va a haber cine histórico Urquijo ahí puro en algún momento. Ideas tengo, pero es que, o sea, cada peli que haces no sabes si va a ser tu última peli. Siempre tengo ideas que son puramente históricas, pero si no tiene fantástico, tendrá hostias, seguro, tendrá espadazos, algo muy cafre. O sea, de género será, de alguna manera. Y me gusta, o sea, lo histórico me gusta, siempre me ha gustado. Me gusta más el pasado, más que la actualidad. Y tampoco soy muy de futuros. Entonces, siempre me gusta pensar en épocas pasadas, así que espero poder hacer alguna peli histórica, así puramente histórica. Buenas, ¿qué tal? Quería preguntarte por cómo fue el proceso de pasar a hacer cortos a conseguir financiar tu primera peli y levantar Elementary. ¿Cómo fue pues, todo ese proceso? Pues bueno, fueron muchos años. Ya os digo, desde Clavos, me ponía ahí 2006, justo 20 años, y antes de Clavos ya había hecho unos cuantos cortos. Entonces, mira, con Clavos lo hice porque había un concurso de cortos en la ETV que te daban 1.000 euros de la época, que eran 1.000 euros para hacer un siguiente corto. Gané el concurso con el de Clavos, que me lo hice yo en casa, en una época en la que yo pues, salseaba mucho con el ordenador y el 3D y tal, y con eso financié el Pez Plomo. Luego, gracias al Pez Plomo, conseguí financiación para Jugando con la Muerte. Luego, gracias a Jugando con la Muerte, me pagaron, me propusieron hacer El monstruo no existe. Gracias a todos esos cortos conseguí mi primera subvención, que pude hacer El Bosque Negro. Y luego, gracias a hacer El Bosque Negro, pude defender Elementary y me costó 8 años levantar Elementary. O sea, conseguir la financiación, hacer dosieres, hacía todas las ilustraciones de los artes conceptuales, hacía dosieres en tapadura, hacía libros de arte conceptual como los que venden de las pelis de Guillermo del Toro, que soy muy fan de todo eso. Me los hacía antes de hacer la peli. Y estuvimos 8 años buscando pasta, tal y cual, hasta que conseguimos el dinero para rodar. No para... distribuir. O sea, no teníamos para pospo. Y entonces dijimos, venga, llevamos mucho tiempo ya buscando el dinero, o sea, yo quiero rodar y luego ya buscaremos. Cosa que no se debe hacer, es muy peligroso eso. Hoy en día no lo haría. Pero bueno, la fuimos a rodar. Ya cuando ya estábamos haciendo las criaturas, tal y cual, me contacta Alex de la Iglesia, que había visto los diseños que el diseñador de Protésico le había enseñado los diseños, que era el mismo con el que trabajaba él. Y entonces me escribe, me dice, Paul, tal, nos conocíamos de Plutón Verbonero, pero yo desde entonces no había vuelto a contactar con él. Y entonces yo rodé la película con lo que teníamos, hice el primer montaje, se lo enseñé a Alex, y entonces él entró y consiguió Netflix, y gracias a eso hicimos la postproducción. Conseguimos pagar la película, terminarla. Y luego a raíz de eso, después de Elementary, que funcionó bastante bien en Netflix, la Irati fueron 6 años de financiación. Y bueno, desde que empezamos a financiarla hasta que la terminamos. Y después de Irati, que funcionó bastante bien, Gawal la consiguió levantar en 3 años. Se ha ido ahí como cortando. La próxima película será en 26 segundos. No, por favor. Lo mínimo, para levantar una peli bien,
O sea, el mínimo yo creo que son 2 años, el mínimo. O sea, si no te vuelves loco. Y ya me está pasando. Sí, muy buena. Yo quería volver un poco al tema de las criaturas y que has mencionado antes a Del Toro, y todo un poco el Del Toro español, el señor de los monstruos. ¿Tienes un monstruo favorito del cine, un top de monstruos favoritos del cine? A ver, es que hay muchos, monstruo, a ver, joder. A ver, sí, por ejemplo, Jason y los argonautas de Harryhausen, o sea, los esqueletos o Talos, el gigante de bronce, de niño eran como mi obsesión, los dibujaba un montón, por ejemplo. Luego, una de mis películas a nivel protésico de criaturas favoritas, La Cosa, de Carpenter. O sea, es como, me flipa, o sea, es una plasticidad increíble. Más, me encanta en el cuenta... Bueno, de Jim Henson me gusta todo, hasta las tortugas ninja. O sea, que eso también de Jim Henson, ¿no? Del mismo estudio, por lo menos. Pues me acuerdo, en el cuentacuentos de Jim Henson hay un cuento que es el del chico afortunado y aparece un grifón gigante, es como un dragón súper bonito que habla. De buena carne humana. Súper bonito, ese me encanta, ese bicho. Y luego no sé, muchos. Porque en la pequeña China hay unos cuantos. Sí. Está guapo Salir de la cueva está y guapo. no volverá a salir más. Sí. Es un guay, pan, no sé. No sé. Ha sido, es que, joder, es complicado. Siempre que me hacen como, ¿cuál es tu película favorita? Me cuesta mucho pensar. Pero bueno, ya os he dicho algunos. Última pregunta. Hola, ¿qué tal? Apa Paul, hemen Euskaldunak baten galota. Y te quería preguntar, ¿por qué la mitología vasca? O sea, ¿qué hay de la mitología que te atrae tanto, el folclore? ¿Por qué? Pues porque me golpeó, me caí en la marmita de niño de los mitos vascos. De niño todos los domingos íbamos al monte y cuando íbamos al bosque ahí estaba Sajao, cuando íbamos al río Las Lamías y cuando entrábamos en las cuevas estaba Mari y cuando nos quedábamos a dormir de noche estaba Hueco. Entonces es algo que de niño me flipaba, que existe para mí, o sea, y que luego pues me he empapado a nivel también antropológico y todo el simbolismo y todo lo que representa me fascina. Entonces, bueno, partiendo de eso, yo creo que un director de cine o un contador de historias, cualquiera sea el formato, tiene que hablar de lo que le importa, de lo que sabe y de lo que ama, para contarlo bien. Es lo que yo pienso. Yo antes me comentaba en una entrevista que a mí me encantan las películas de Scorsese, pero yo hacer una película de mafiosos italianos me encanta, pero que caería en el tópico y en el cliché, porque yo no sé de eso. Sé lo que me han enseñado, pero sí sé de la mitología y la cultura vasca, porque es que yo estoy empapado de eso porque desde niño he estado ahí. Entonces, pues básicamente por eso, porque me flipa y porque lo quiero compartir con el mundo. Es básicamente eso. Pues tenemos que ya cerrar el coloquio, amigos. Muchas gracias, Paul, por venir. Gracias por venir.